demonios. Palabra del Señor. Buenas tardes, hermanas y hermanos. La semana pasada y esta semana el Evangelio está centrado sobre Marcos, primer capítulo, que nos va diciendo que Jesús tiene un itinerario que arranca según Marcos con el bautismo. Con el bautismo del Señor, Él inicia toda su tarea pública, pastoral, y es interesante que como todo hombre que cree, en este caso nuestro, también las mujeres creen y celebran, pues él va el sábado, que es el día del culto, y va a la sinagoga, según nos relataba la semana pasada, y allá dentro de la sinagoga, que es el templo, la casa de Dios, encontró a uno que tenía ciertos espíritus diabólicos. Y aun cuando aquel no quería entrar en relación con Jesús y rechazaba a Jesús, Jesús identifica en él la necesidad de ser sanado y curado. Descubrió en esa persona, en lo profundo de él, el deseo de ser redimido. Por eso Jesús lo libera de esos males que lo atan, que le impiden ser lo que el Padre quiere que cada uno de nosotros, sus hijas y sus hijos, seamos. Pero es interesante que el itinerario de Jesús empieza yendo a la sinagoga y esta semana también está en la sinagoga, de la sinagoga sale y su proceso es de la iglesia, diríamos nosotros, a la casa y de la casa a la calle. Fíjense en qué interesante, porque parecería ser un itinerario válido para nosotros. Nos congregamos en los templos para encontrarnos como una comunidad de fe, hijos todos del mismo Padre, celebramos. Y de esa celebración salimos al hogar. Y Jesús va al hogar de uno de sus amigos, al hogar de Pedro. Y en la casa de Pedro, y para el Evangelio de Marcos, la casa tiene que ver no solamente con el edificio, sino con esa posibilidad de construir familia, la familiaridad. Por eso en las casas es que Jesús va alimentando su comunidad de fe, que es una comunidad que debe ser fraternal, es de familiaridad. En la casa de Pedro él va y allá se encuentra con que la suegra de Pedro está enferma. Es interesante porque la tradición y las reglas culturales dicen que un hombre no debe acercarse a una mujer que no sea su esposa y no debe tocar a una mujer de otro. Sin embargo, Jesús se ha interesado en esa casa por los que sufren y preguntan, ¿y dónde está tu suegra? Ah, está enferma, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, está en su cuarto. ¿Y qué hace él? Él se interesa por seguir ese camino que empezó en la sinagoga, porque hay quien en la iglesia es muy creyente, pero cuando sale de la iglesia deja de ser practicante. Pues Jesús va a esta casa y dice, tu suegra está enferma, vamos a verla. Y rompe las reglas culturales y decide entrar al cuarto de ella. Pero no solamente entra desde la puerta y la saluda, no, él va y se abaja a la altura de ella. Es interesante el movimiento, ¿no? Desde su altura, la de Jesús, se pone a la altura de ella y extiende la mano y la toca, que ya eso es un riesgo para el culto porque se hace impuro tocar a una mujer, imagínate tú. Una mujer que está enferma y la enfermedad tiene, en la mentalidad hebrea, tiene un signo de la no bendición de Dios. Los enfermos se lo ganaron, algo habrán hecho malo y por eso están enfermos. En aquella mentalidad, oye, hay gente que todavía cree esas cosas hoy, ¿sabes? Pero no, hoy nosotros sabemos que la gente se enferma y punto. Y no tiene nada que ver con su corazón y su deseo y sus buenas intenciones. Se enferma. La vida es así. No hay por qué separar a unos de otros porque se enferma. No hay una carga moral. Jesús lo aclara porque él se pone a la altura de ella, la toca y la levanta. Interesante que ¿quién está sirviendo a quién en este momento? Jesús sirve a la suegra de Pedro, porque ella está impedida. Y él se abaja, la levanta para volverla al ánimo, al flujo de la vida, a las tareas de lo cotidiano. Y por eso ella, una vez se sana, ¿qué hace la que se sana?
sirve. En la comunidad de fe, unos y otros se sirven porque para los cristianos la posición de más altura y distinción no es el tope de la jerarquía, sino el tope del servicio. Y el tope del servicio no está arriba, sino está abajo. Es aquel que sabe abajarse y encontrarse con el que sufre, a la altura del que sufre y levantarse con él. No se levanta solo, levanta al otro. Se levanta con el otro. Lo que hace Jesús en clave para que nosotros aprendamos cómo es que se hace la cosa. Entonces en la iglesia eso es la corriente de la espiritualidad que lleva el servicio. Nadie se debe sentir humillado por servir, porque el que nos enseñó cómo es que se hacen las cosas nos enseñó a servir atándose un trapo y lavando los pies de sus discípulos. Por eso Jesús ha levantado a esta mujer y ella, tan pronto se le va la fiebre, se pone a hacer lo que se supone que haga cualquier discípulo, servir. Qué interesante. Desde ahí Jesús entonces saldrá de la casa al mundo a llevar esta noticia y este estilo. No se trata de llevar noticias nada más, hermano. Se trata de llevar gestos humanos que muestren que esa noticia ha entrado en mi corazón y que me ha marcado y ha cambiado mi manera de pensar y mi manera de sentir y mi manera de actuar. Y esto tiene que configurarse en lo que es la comunidad de fe que peregrina en este sector, en Most Precious Blood de ustedes, hermanas y hermanos, que peregrinan su fe aquí. Es necesario descubrir que es necesario entrar en contacto con el otro a la dignidad de la persona, del otro, de la otra, de entrar a sus espacios, abrir el corazón, abrir nuestros hogares también para que el otro entre y hagamos comunidad, nos conozcamos, podamos tener la oportunidad de hablar de quiénes somos, de dónde venimos, de lo que hemos experimentado en la vida, mostrar nuestros hogares y nuestros corazones. Eso tiene riesgo, pero es que si quieres crecer en la fe, debe ser mucho más que venir a escuchar homilías y simplemente participar del culto, que está muy bien, pero necesitas hacer lo otro, encontrarte con el otro, con la persona, ponerle a los rostros nombre, y a ese nombre y a ese rostro historia, y conocer de dónde viene el otro y respetar esa experiencia de fe de los demás y apreciar la grandeza del otro y de la otra, que es un misterio del amor del Padre en cada uno de nosotros. Es historia de salvación que se escribe en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros a la liturgia le añadimos la experiencia de la familia y del hogar, construimos esa familia del pueblo santo de Dios que viene llamada a anunciar lo que Dios quiere en la historia. Pero no puede ser desde relaciones no personales. Hay riesgo en abrir el corazón, lo hay, pero hay una posibilidad de alcanzar un nivel de relaciones y de seriedad en la fe que solamente se logrará si nos exponemos al otro. Si acogemos al otro, escuchando al otro con atención y con todos los sentidos, y valorando lo que tiene que decirnos sin juzgarlo, sin tratar de corregirlo, sin ni siquiera tratar de aconsejarlo, simplemente entendiendo lo que el otro ha caminado, de lo que la otra ha caminado, de lo que cojea, de sus debilidades, pero también de sus fortalezas, y descubrirlas como don de Dios para nosotros. Transformar una comunidad de fe desde la experiencia de la institución, hacer comunidad y de comunidad fraternidad, es un esfuerzo, pero es necesario. Hoy que nosotros estamos siendo consultados por los obispos de los Estados Unidos sobre lo que debe ser la iglesia de los Estados Unidos en los próximos años, hoy que le están pidiendo a la comunidad hispana que se pronuncie, ¿saben lo que es el quinto encuentro? ¿Ustedes han oído hablar del quinto encuentro?
Es una consulta a toda la iglesia de los Estados Unidos, de manera particular a los hispanos, que tiene 5 sesiones de encuentro en comunidades, en las parroquias. Se supone que en todas las parroquias se haga. Y en esa experiencia los obispos nos están preguntando, ¿qué pensamos que deberá ser la iglesia del futuro? Y esa experiencia, esas 5 sesiones nos da la oportunidad de conocernos, de descubrir la riqueza de esta diversidad hispana y del don que tiene aportar en la construcción de esta iglesia americana, que es una iglesia intercultural. Y hoy que se nos pregunta, oye, es una oportunidad para hablar, porque lo que se recoja de todas esas impresiones y comentarios de todos nosotros, se hará un documento diocesano que se sumará al de las otras diócesis, que preparará un encuentro en septiembre de este año en Texas. Y se supone que de ahí los obispos escriban el plan pastoral para la iglesia americana de los próximos años. Entonces yo los invito a que busquen en internet Quinto Encuentro, B mayúscula, que es el 5 romano, encuentro.org, y ahí van a ver mucho de lo que se está haciendo. La diócesis va a tener un encuentro diocesano, y si aquí no se está haciendo, yo no lo sé porque no he preguntado en esta parroquia, pero eso no quiere decir que ustedes no tengan que participar en el encuentro diocesano. Pueden participar en el encuentro diocesano y pueden decir lo que sienten y lo que esperan, para que los obispos escuchen de nosotros lo que son nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros deseos de comprometernos en construir una comunidad fraternal que desde la fraternidad construya el reino. Que esto nos ayude a seguir pensando, si nuestra fe se mueve desde el templo a la casa y de la casa al mundo, como se supone, según nos enseñó el Maestro. Dios los bendiga, hermano.